además es para mí un gran honor haber sido invitado por CEFOCAP para conversar con ustedes, en este caso, la terminación anticipada. Les pido por favor que, sobre todo para los que no han sido, digamos, antes un tanto frecuentes en verme aquí en CEFOCAP, si tienen alguna pregunta, observación, comentario, hacerlo básicamente en el chat, de tal manera que en tiempo real vamos revisando, digamos, las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto de las instituciones que estamos comentando en nuestra sesión. Bien, quería empezar haciendo simplemente un repaso histórico lo más breve posible sobre el fracaso de esta institución. Este fracaso hay que verlo en varios frentes. Este fracaso tiene que ver primero con las costumbres que han sido adoptadas o que han sido practicadas desde el viejo modelo procesal, ¿no? El Código de Procedimientos Penales. Ahí hubo una división. Esta división no ha sido, digamos, uniforme en todos los lugares del Perú. Depende un poco de la densidad demográfica. Ha habido lugares, digamos, del Perú en que el trabajo en el Código de Procedimientos Penales y en el Código Procesal Penal no ha sido muy diferente, ¿no? Y esto porque la organización, debido a la densidad poblacional, etcétera, no ha permitido, digamos, hacer una diferencia tan sustancial. Sin duda alguna, donde más ha sido específico el cambio, ha sido Lima, ¿no? Lima ha tenido ciertas características, entre las que destaca pues el pool de fiscales, ¿no? Eso casi en ningún otro lugar del país ha habido pool de fiscales, ¿no? Eso solamente por las características de Lima. Entonces, claro, para Lima sí ha supuesto un cambio, no voy a decir 180, tal vez un poco menos, ¿no es cierto? 150 grados o 136 grados, ¿no es cierto? No llega a ser 180, pero sí, un cambio bastante fuerte sobre las lógicas de trabajo anteriores. Y claro, sobre todo el tema del pool, ¿no? Y una cosa, pues, que es absolutamente despersonalizante, ¿no? Y ese es el tema de que antes de que se crearan los distritos fiscales dentro del área metropolitana, o sea, antes que se creara en 1996 Lima Norte, que en ese momento se llama Cono Norte, y luego los otros distritos, digamos, en los cuales se dividió Lima, el fiscal de turno de Lima, los que conocen el local en Lima, en la avenida Bancay, ahí estaba la oficina en el primer piso del fiscal de turno y su equipo. Ya, ese fiscal de turno y su equipo de 5 adjuntos eran los sheriffs de la ciudad de 5 millones de seres humanos, ¿no? Eso no era simplemente inusitado, ¿no? Que un solo fiscal se encargara de la delincuencia de 5 millones de personas, imposible, ¿no es cierto? Ya con la creación de Lima Norte, una gran parte del área metropolitana en la capital pasó a ser ya otra circunscripción con ya, digamos, lógicas de trabajo diferentes, ¿no? Entonces, ha habido, bajo el Código de Procedimientos Penales en Lima, también en algunos otros lugares del Perú, pero sobre todo en Lima, un tema de división entre fiscal de la investigación y fiscal de la instrucción. No eran el mismo, ¿no? Entonces, el fiscal de turno, que en algún momento llegó a ser fiscal durante una semana, ¿no? Una semana de turno, este fiscal recibía casos con reos detenidos. Este señor
formulaba cargos ante el Poder Judicial, y una vez que se abría instrucción, el sistema del Poder Judicial designaba a un juzgado que se encargara del caso, y ya se trabajaba lo que se llama con el homólogo, ¿no? Entonces podía estar de turno la 16 Fiscalía de Lima, y se formalizaba pues, por un robo, ¿no? Entonces esto iba al juzgado y le tocaba a un juez de turno, ¿no? Entonces el juez de turno abría instrucción, y a su vez metía la instrucción abierta en el sistema aleatorio y le tocaba pues al 32 juzgado. Entonces a partir de ese momento el fiscal de la 32 Fiscalía Provincial trabajaba esa instrucción. Entonces uno era el que hacía la primera intervención y otro era el que llevaba la instrucción, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ha desincentivado el tema de la terminación anticipada. Durante varios años, los distritos que han tenido el Código de Procedimientos Penales todavía han tenido por adelanto de la vigencia, desde la primera década de este siglo, ya la terminación anticipada aprobada, ¿no? Eso ya estaba existiendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿estos fiscales que llevaban el Código de Procedimientos Penales han usado de manera intensiva la terminación anticipada? Y vamos a descubrir con gran dolor que no. Esa no ha sido, digamos, un poco la máxima. Entonces, si bien ahora ya todo el Perú está bajo el Código Procesal Penal de 2004, ya esa práctica queda. Entonces, ya los fiscales, ya queda claro que no están acostumbrados a negociar. Y si no están acostumbrados a negociar, obviamente no se van a ver tentados a una terminación anticipada. Yo he podido ver con bastante dolor en mi corazón que se ha desperdiciado terminaciones anticipadas por estupideces formales. O sea, el procesado pedía una terminación anticipada y el estulto fiscal, ¿no? De una manera bastante estólida, le comunicaba al juez que no iba a ser la terminación, ¿no? Y la verdad, buscando pretextos, o sea, buscando razones totalmente deleznables, ¿no? Razones, vuelvo a decir, pretextos, o sea, en realidad, si es que el procesado viene a rendirse ante mí, bueno, ¿qué más quiero, no? Como dice el proverbio jurídico, pues, enemigo que huye, puente de plata, ¿no? Aquí no es huye, sino aquí es se rinde, ¿no? Entonces, claro, podríamos hacer una analogía del proverbio que dice que enemigo que huye, puente de plata, y decir, bueno, enemigo que se rinde, pues, no sé, cafecito con sándwich triple, juguito de papaya, un asiento cómodo para que se siente. Le pregunto si en el cable quiere ver esto es guerra o quiere ver combate, ¿no es cierto? O sea, lo trato como a un princeso, ¿no es cierto? Eso es tan elemental, o sea, hasta una persona limitada mentalmente comprendería eso, ¿no? Es una gran ocasión y es una gran oferta que el procesado se rinda, y que yo tenga esa actitud estúpida, ¿no? No, porque no juntó tal cosa, no dijo tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, indica que, por desgracia, nuestros fiscales no han estado, digamos, en esas lógicas de negociar. Y vuelvo a decir, no es porque ya ahora, desde mediados de este año, ya no existe, ¿no es cierto? Ya no existe la vigencia del Código de procedimientos penales. Entonces esa división de fiscal de la investigación, fiscal de la instrucción, no se da. Pero igual, ahora los señores fiscales no son muy dados a terminaciones anticipadas, ¿no? Y era por eso, porque ya se acostumbraron a una solución distinta, ¿no? Una solución de que yo salgo de los casos básicamente firmando papeles. Entonces, aquí tenemos dos salidas alternativas
que, bueno, una de ellas, el principio de oportunidad, bueno, más que el principio de oportunidad, una subvariedad del criterio de oportunidad que es la, el acuerdo reparatorio, ya se está aplicando porque es obligatorio, ¿no es cierto? El acuerdo reparatorio no es potestativo del fiscal, sino que es una obligación de él. Tiene que convocar a este acuerdo reparatorio. Pero el principio de oportunidad sigue siendo voluntario, ¿no? Es discrecional, si el señor fiscal así lo estima por conveniente. Y a pesar de eso, no se ha recurrido a esa herramienta. ¿Por qué? Si yo soy solamente fiscal de la investigación, la gran pregunta es, ¿para qué voy a perder mi tiempo convocando a las partes? ¿Para qué voy a perder mi tiempo pidiendo que se sienten a negociar? En muchos casos los ánimos están caldeados todavía. Entonces, cuando se sientan el imputado, el denunciado y el agraviado, muchas veces el asunto se vuelve crispado, ¿no? Eso es una situación incómoda, ¿no? Hay reproches, hay gestos de amargura, ¿no es cierto? Y bueno, a veces el asunto llega a ponerse incómodo, ¿no? De verdad la situación es muy, muy, muy incómoda. No hay una actitud de las partes para querer llegar a un acuerdo razonable. Y bueno, entonces, algo que probablemente podría resolverse con media hora conversando entre el fiscal, el denunciado y el agraviado, si los tres fueran seres humanos razonables. Jesucristo, pues toma 2 horas y media, 3 horas, porque no sé si la víctima se pone a llorar, ¿no es cierto? Tiene una crisis nerviosa, o a veces hasta trata de agredir al denunciado, no sé, bueno, en fin. Entonces, el fiscal dice, ¿para qué me voy a hacer tanto problema? ¿No? O sea, con todo lo que cuesta notificar, quien trabaja en el sistema de justicia sabe que es una tragedia griega en 3 actos y un epílogo el simple hecho de cursar una notificación, ¿no? Sobre todo si es que uno trabaja en pequeños centros urbanos, ¿no? Como sabemos, no hay fiscalías rurales, todas las fiscalías del Perú están en algún tipo de población, en alguna capital de región, capital de provincia o capital de distrito, pero en medio del campo no hay fiscalía, tampoco juzgados. Los juzgados siempre están adscritos a algún centro urbano. Centro urbano grande, centro urbano pequeño, pero centro urbano siempre. Bueno, cuando se trata de un centro urbano pequeño que está, por lo tanto, rodeado de manera muy intensa por un entorno rural, y cuando los sujetos procesales viven en un entorno rural, ahí pues el que trabaja en fiscalía sabe que es todo un drama solamente notificar, ¿no? Ya no estoy diciendo realizar la diligencia, que sí en sí puede ser ya difícil. No, estamos hablando de solamente hacerle saber a las partes que los estamos convocando para tal día, tal hora. Ya eso es una tragedia griega, ¿no? Hay dificultades incluso para ubicar dónde están estas personas. No es como el ambiente urbano, porque es una calle y un número. Entonces yo ya sé como notificador o como asistente de la fiscalía a dónde tengo que ir. Pues tengo que ir a tal calle, que incluso está en Google Maps, y da tal número, ¿no es cierto? Suele ser, aunque tampoco esto es universal, suele ser en ese sentido relativamente fácil encontrar una dirección en el ambiente urbano. Calle y número, básicamente, con algunas excepciones, por cierto. Pero en lo que toca a el ambiente rural, pues sí es la mar de difícil, ¿no es cierto? Porque ahí no hay una calle y un número, ¿no es cierto? Ahí hay una serie de referencias de dónde puede ser notificado el ser humano, y eso a veces no es fácil de determinar, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando hacía mi servicio fiscal obligatorio en Guaral, ¿no? Carretera a Los Naturales,
segunda salida, tercer poste. Esa era una dirección, por ejemplo. Bueno, ya ustedes se imaginarán. Entonces, el señor fiscal de investigación para el principio de oportunidad y el señor fiscal de instrucción para la terminación anticipada, bueno, preferían cantar la vieja canción de Juan Gabriel, pues, ¿no? Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? O sea, ¿para qué me voy a tomar un montón de tiempo y un montón de esfuerzo y para qué mi asistente va a perder un montón de horas solamente en notificar a estas personas para que vengan, ¿no es cierto? Si firmo un hoja de papel y ya salí del caso. Entonces, soy el fiscal de la investigación, ¿no? Entonces, si no estoy en acuerdo reparatorio, que me es obligatorio, eso sí, tengo que convocarlo. Si estoy en principio de oportunidad, que me es facultativo, entonces, pregunta de oro, ¿vale la pena, yo fiscal de investigación? Yo no voy a tener todo el caso, yo solamente hasta que se formalice la acción penal, hasta ahí nomás veo el caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿vale la pena que yo pierda tantas horas en citar a esta gente, hacer que vengan? Tal vez no vengan en la primera ocasión, hay que volverlos a llamar, ¿no es cierto? Y tal vez los ánimos se caldeen, yo voy a tener que hacer un poco de amigable componedor, ¿no es cierto? Medio psicólogo, medio cura, medio árbitro de box, ¿no? Y de repente ni siquiera llega a un acuerdo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué me voy a hacer ese esfuerzo? Tan sencillo como es firmar la formalización, lo que antiguamente se llamaba pues la denuncia fiscal, y ya está. Listo el pollo, ¿no es cierto? Me contrato un buen asistente, alguien que conoce su oficio, proyecta bonito, y ya está, ¿no es cierto? Me tardo menos de un cuarto de hora en revisar el proyecto, firmo, ya está, salí del caso. Algo parecido el señor fiscal de instrucción. El señor fiscal de instrucción no perdía su tiempo formalizando porque eso lo hacía el otro, el fiscal de investigación. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, enviar a los adjuntos a las diligencias de la instrucción. Usualmente el provincial no iba en persona, no era lo habitual. Y así que yo como fiscal a cargo del despacho, yo no pierdo mi tiempo en la instrucción. Bueno, en todo caso, mis adjuntos, que son los que tienen que ir, yo no. Y cuando acaba la instrucción, hay que hacer también un pronunciamiento, el dictamen final, si es un proceso ordinario, o la acusación, si es el proceso sumario. Igual, tengo asistentes, ya los conozco, o yo los he entrenado, yo los he capacitado, yo les he dicho cuáles son mis criterios de trabajo y mis formas de trabajo, ¿no es cierto? O de repente ya vino una persona sabia, ¿no? Una persona que por su experiencia, por las fiscalías donde trabajó antes, ya conoce bien su oficio, y yo básicamente no le tengo que decir mayor cosa, ya sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que presentar, y entonces la cosa, una vez más, se reduce a 15 o 20 minutos de revisar el proyecto de esta persona y firmarlo. Entonces, voy a ser tan idiota de cambiar esos 15 o 20 minutos de revisar el proyecto de mi asistente y firmarlo por 3, 4, 5 horas en una diligencia de terminación anticipada, ni idiota que fuera, pues, o sea, no tiene sentido. Es decir, que voy a oponerme, voy a buscarle 5 pies al gato para no hacer la terminación anticipada, solamente bajo el entendido de que gano mucho más tiempo simplemente firmando. Muy bien, estas lógicas antiguas de trabajo, pregunto ahora con el Código Procesal de 2004, ¿sigue siendo así? Y la respuesta es que no, ya no es así. El fiscal de investigación y el fiscal de instrucción ahora son uno solo, es el fiscal de la investigación preparatoria. Ahora la investigación se llaman diligencias preliminares y la instrucción es la investigación preparatoria formalizada. Ya no hay esa distinción entre proceso ordinario y proceso sumario, salvo que opte por una salida alternativa como la terminación anticipada. Todo proceso debiera un juicio oral, con lo que era antiguamente el proceso ordinario,
que era, como ustedes saben, un supuesto excepcional, ¿no? Estadísticamente, la inmensa mayoría de los casos estaba en el sumario. La cantidad de procesos estaban mucho más en el sumario que en el ordinario. Y por lo tanto, yo, fiscal de turno, me tengo que hacer cargo de diligencias preliminares, de la etapa formalizada, de la etapa intermedia y del juicio oral. Entonces, si ya yo me encargo de todo, ya no puedo hacer este sencillo trámite de descarga, pues, ¿no? De echarle el pato al otro, de hacer que el otro pague pato, ¿no? O sea, yo simplemente firmo una hoja de papel, impulso el proceso a su siguiente etapa y, discúlpenme ustedes el francés, que se friegue el que viene, pues, ¿no? Entonces, en este caso, el fiscal de la investigación dice eso, que se friegue el que viene, al fiscal de instrucción, pues. ¿No es cierto? O sea, quien va a tener que lidiar con el hecho de que este proceso no acabe en principio de oportunidad o no acabe en terminación, no voy a ser yo. Yo no voy a tener que asumir y gastar mi tiempo en la continuación de este proceso. Si yo tiro por la borda un principio de oportunidad o tiro por la borda una terminación anticipada, el proceso va a durar más tiempo, se va a dilatar más. Ya, ese otro tiempo no lo pago yo, pues lo paga otro. Lo que se friegue el otro, ¿no es cierto? Esa era la lógica. Ahora no, ahora es un solo fiscal el que ve esto desde la llamada en la comisaría, ¿no es cierto? Miércoles 3 de la mañana, ¿no es cierto? Me llaman, ¿no? Me tomo el celular, ¿no es cierto? Y me dicen, disculpe, doctor, disculpe la hora, sé que son las 3:20 de la mañana, sí, disculpe que lo llame a esta hora, doctor, yo soy prima de Paolo. ¿Paolo? Sí, su compañero de promo. Ah, Paolo, sí. Disculpe que lo llame, doctor. Lo que pasa es que a mi esposo lo acaban de detener. Está preso en la comisaría. Disculpe, pero no tenía a quién recurrir. Entonces recurrí a mi primo Paolo. Y mi primo Paolo me dijo, bueno, yo recién soy un egresado. Yo no puedo defender casos, pero tengo un compañero de promo que sí salió antes y ya está titulado. Y me dio su número. Disculpe usted. Entonces, como dice el proverbio jurídico, a la ocasión la pintan calva, ¿no? Yo sí me gano la vida con eso, ¿no? Patrocinando casos. Caballero, pues, caballero, a ver, señora, ¿en qué comisaría está? ¿No es cierto? No sé, la recojo, señora, con mi carro en la esquina de Fawcett con la Avenida de la Marina. Y de ahí nos vamos a la comisaría. Le pido, por favor, que nos encontremos ahí para que usted me cuente. O sea, quiero que me cuente mientras vamos a la comisaría de La Perla, de qué trata el asunto. ¿No es cierto? Ya, señor. Entonces, ¿en cuánto tiempo? A ver, estaré en unos 20 minutos ahí, en la esquina de donde venden los carros Toyota, ahí. ¿No es cierto? Ahí me espera. Yo paso con mi carro, ¿no? Tengo una camioneta Audi azul eléctrico, 8x8, ¿ya? Y bueno, en efecto, pasa eso, ¿no es cierto? Entonces, desde esa madrugada de miércoles, 3 o 4 de la mañana, hasta la sentencia del juicio oral, todo eso lo ve un solo fiscal. Es un solo fiscal que se carga de todo ese lapso. Entonces, uno debería decir, ahora que las reglas de juego han cambiado y yo ahora fiscal, ¿no es cierto? Estoy a cargo de todo y todo el tiempo que dure este proceso, en primera instancia por lo menos, lo voy a asumir yo cada maldita hora de diligencias, de tomas de declaraciones, de transcripciones, de lo que fuese. Es mi tiempo, ¿no? Mi tiempo va a tener que ser invertido en eso. Entonces, por supuesto, debería un fiscal peruano que se respeta ver de una manera diferente el principio de oportunidad y ver de una manera diferente la terminación anticipada, ¿no es cierto? Como yo le decía a mis alumnos, ambas cosas para un fiscal ahora suponen un tesoro sencillamente incomparable. ¿Y cuál es ese tesoro? Es el ahorro del recurso económico más valioso que existe sobre la faz de la Tierra. Ese recurso se llama tiempo.
el tiempo, no es cierto que el tiempo vale oro. El tiempo vale mucho más que el oro, mucho más que el dinero. ¿Por qué? Porque el oro y el dinero se pueden recuperar, el tiempo no. El tiempo es el único recurso económico que no se recupera. Entonces, si me están ofreciendo ahorrar tiempo, la verdad que tengo que ser un reverendo idiota para perder esa oportunidad. ¿No es cierto? Porque, repito, me están dando lo más valioso que existe en la vida humana, tiempo. Lo único que no se recupera. Sé que están presentes en esta sesión algunos amigos que trabajan en el Ministerio Público. Entonces, muchos de ellos, o todos, tal vez todos los amigos del Ministerio Público acá presentes, saben que con el Código Procesal Penal de 2004 tenemos que trabajar 30 horas al día, 10 días a la semana, 50 días al mes, 500 días al año, y aún así no nos vamos a poner al día nunca. Es hermoso. Es hermoso cuando llegas a esa comprobación espantada. Así chambees 30 horas cada día, así chambees 10 días a la semana, así chambees 50 días cada mes y así trabajes 500 días cada año, jamás te pondrás al día. Nunca. Entonces, si viene el enemigo a decir, señor fiscal, ampay me salvo, chepa me rindo, otro sí digo, negociemos pena, ya pues, ¿no es cierto? Repito, tendría yo que ser un reverendo idiota para decir, no, porque no lo presentó dentro de tal plazo o no adjuntó tal papel. Bueno, entonces, algo nos está pasando, ¿no? Algo nos está pasando. Por cierto, que esto de usar principio de oportunidad y terminación anticipada es una cara de una moneda que tiene otra superficie, otra cara, otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Ese otro lado, que no nos toca hablar hoy día, es el caso sin futuro. Entonces, ambas cosas deberían trabajar en dupla. Y si fuésemos razonables, ambos, fiscales y abogados de la defensa, si fuésemos razonables, tendríamos que decirnos con absoluta sinceridad que la inmensa mayoría de los casos están dentro de esa moneda. Estos dos, principios de oportunidad y terminación anticipada, son un lado de la moneda que nos dice lo siguiente. El procesado va a perder este proceso sí o sí. Ese es un lado de la moneda. Lo va a perder sí o sí. Entonces, si lo va a perder, lógica elemental para el abogado defensor, pues. ¿Qué es mejor? Que mi cliente se vaya 20 años preso por terco o 12 años, quién sabe, 10 años, negociando con el fiscal. ¿No es cierto? Claro, hay, por desgracia, procesados idiotas y a veces, bueno, como uno tiene que ganarse la vida, el abogado acepta que su cliente sea un idiota para no perder al cliente, pues. O sea, si yo vivo de patrocinar casos, no puedo darme el lujo, pues, de estar desperdiciando clientes. O sea, de eso vivo, de eso como. Entonces, claro, ya sé que mi cliente está postulando idioteces, pero bueno, le sigo la corriente, pues no sé, porque si le digo, ¿sabe qué, señor? Usted está fumando de la mala. O sea, si usted cree que de esto va a salir absuelto, está loco, señor. ¿Ya? Así que mi consejo profesional es que usted negocie con el fiscal una pena. ¿Una pena de cuánto? Bueno, entre 10 y 12 años. No, estás loco. ¿No es cierto? Entonces, claro, me voy con otro abogado que me va a
pintar pajaritos en el aire. No, este caso se gana fácil, ¿no? Y al final no se va a ganar, pues. Entonces, claro, lo que pasa es que a nadie le gusta 10 años de cárcel. Ya, pero a este señor que no le gusta 10 años de cárcel, hay que preguntarle, pues. Pero si no te gustan 10 años de cárcel, imagínate lo que son 20 años de cárcel, ¿no es cierto? Entonces, no te estoy ofreciendo el cielo o el infierno. Te estoy ofreciendo un infierno menos grande que otro infierno. Entonces, tus opciones son dos tamaños de infierno. No son el paraíso y el infierno. No, no. De todas maneras te vas al infierno, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienes que ponderar es que ese infierno sea lo menos doloroso posible. Nada más, ¿no es cierto? Es lo que se llama control de daños, ¿no es cierto? Ya. Eh, de otro lado, el otro lado de la moneda es, como dije, el caso inoficioso, o sea, lo opuesto, el caso que claramente no se va a ganar. O sea, el fiscal no tiene elementos suficientes. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de que no tiene elementos suficientes, el fiscal sigue para adelante. ¿Y qué logra siguiendo para adelante? Bueno, lo que va a lograr es perder el proceso. ¿Por qué el fiscal se arroja a un caso que no se va a ganar, pero ni en Urano, ¿no? Ni en Saturno se va a ganar ese caso? Bueno, tenemos por desgracia estímulos perversos. Este estímulo perverso lo empezó el Consejo Nacional de Magistratura y por lo que veo lo está continuando la Junta Nacional de Justicia. Me evalúan, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean. Me piden hasta el día, no el año, ¿eh? No el ciclo. El día en que empecé mi pregrado. El día. Ya, entonces yo tengo que llenar un montón de estupideces porque supuestamente están haciendo un control de calidad. Y en este supuesto control de calidad no hacen la pregunta de oro. Disculpe, señor fiscal. ¿Usted gana sus procesos? O sea, se preocupan qué día empezó su pregrado, qué día acabó su maestría. Se preocupan de cuántos cursos siguió este año. Y no hacen la pregunta de oro. Disculpe, usted puede ser premio Nobel de Derecho, ¿ya? Puede tener 3 doctorados, 2 postdoctorados, 5 maestrías, 58 libros escritos. Pero, ¿sirve usted de fiscal? ¿Es eficiente como fiscal? A nadie le importa. Entonces, claro, si a nadie le importa, bueno, a mí tampoco me importa, pues. Entonces yo voy nomás a un proceso que sé que voy a perder. ¿Por qué? Porque a nadie le importa un comino si voy a perder ese proceso. Se van a estar fijando en con quién salgo, con quién me acuesto y por dónde me acuesto. De eso se fijan. Pero no se fijan de aquello para lo cual se supone yo fui nombrado, para ser fiscal. Y si soy fiscal, se supone que tengo que defender bien los intereses del Ministerio Público. Entonces, no. Si gano, gano. Pues. Y si pierdo, pierdo. Pues. No es el problema. ¿Me acuerdo? Entonces ahí tenemos estímulos perversos de ambos lados, ¿no es cierto? El pobre abogado que tiene que seguirle la corriente a su cliente, que el abogado sabe como abogado, ya conoce pues, su materia, conoce su oficio, mi cliente va a perder y no le dice o no insiste en decirle la realidad porque si no el abogado pues se va, o perdón, el cliente se va con otro abogado, que como dije, le pinta pajaritos en el aire. Y el fiscal también, ¿no? O sea, todo lo que le llega lo manda a acusación. ¿Por qué? Porque si gano, gano. Y si pierdo, pierdo. ¿A quién le importa? ¿No? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Bien, entonces, repito, tal vez
CEFOCAP me convoque en algún momento para alguna clase futura para hablar de ese otro lado, ¿no? El caso inoficioso, el caso que no tiene sustancia, pero acá nos toca el otro aspecto, ¿no? El caso es claramente un caso en que el procesado va a perder. Ese es el punto de partida de la terminación anticipada. Entonces hay un juicio de valor adelantado de que el señor va a perder el proceso. Entonces ya sobre esa base, ¿no es cierto? La cosa se trabaja, se trabaja con otras lógicas. Ni qué decir de el tema de cómo evalúo yo a un buen abogado. ¿Cómo evalúo yo a un buen abogado? A ver, vamos a poner el siguiente supuesto. Habíamos hablado del señor abogado que tiene su Audi, camioneta, no auto, camioneta, una Audi 8x8, porque 4x4 es muy poco para él. No es una camioneta Audi que se haya comprado en ninguna tienda del Perú. No, él ha buscado catálogos en internet de Audi. Se trata de un modelo de camioneta que no la venden en el Perú y él se la ha mandado traer de catálogo expresamente para él. ¿Ya? ¿Qué puede? Puede. Ya. Con esa misma camioneta, el señor abogado atropella a Matilde. Ya, no vamos a hacer que sea abogado. Ya, es un ingeniero. El ingeniero Yair atropella a Matilde. No sé, tenía una reunión el ingeniero, había aparcado con la nariz de su camioneta contra la vereda, y bueno, al momento de salir tiene que ir en retroceso y bueno, le chanca el piecito derecho a Matilde. Entonces, bueno, si este ingeniero Yair sabe lo que le conviene, cargará a Matilde, la subirá a su carro, la llevará a una clínica, no sé, la TESA, la hará internar, depositará pues un cheque de, no sé, 25,000 soles para que vayan los primeros gastos, ¿no es cierto? Y luego llamará a su abogado. Llamará a su abogado para que lo patrocine. Y esto puede pasar en Manhattan como en San Miguel, Lima, Perú. Pero la cosa cambia. La cosa cambia. Este ingeniero, Yair, es un hombre de negocios, está muy ocupado con sus construcciones, ¿no es cierto? Es ingeniero civil, haciendo contratos, tiene que viajar a diversas ciudades para iniciar proyectos de departamentos, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que quiere es que su abogado le solucione el problema. Entonces, su abogado le dice, Yair, no te preocupes, esto es un delito culposo. Los delitos culposos tienen obligatoriamente que convocarse a una conciliación que se llama acuerdo reparatorio. Entonces, simplemente se trata de que yo voy a buscar al abogado de Matilde y vamos a conversar fuera de diligencia sobre un término razonable, de acuerdo, un acuerdo económico para indemnizarla por el atropello y ya está, solucionado el tema. Y si lo solucionamos vía acuerdo reparatorio, ni siquiera se te van a generar antecedentes, porque este caso no va a ir al Poder Judicial, va a quedar en fiscalía nomás. Ah, qué bien. Y, a ver, ¿cuánto me va a costar esto? Bueno, yo te voy a cobrar, digamos, 10,000 soles. ¿Ya? Te voy a cobrar 10,000. Ya.
¿cuánto tiempo me va a tomar esto? Bueno, mira, yo conozco este negocio, vivo de esto, así que en este momento lo que viene es una pequeña coreografía, una función de ballet. El abogado de Matilde y yo vamos a bailar ballet. ¿Qué es eso del ballet? Bueno, los que estamos en el negocio ya sabemos. Yo tengo que ir como abogado preocupado a hablar con el abogado de Matilde y decirle que mi cliente está sumamente apesadumbrado por este lamentable accidente, que quiere llegar a una solución. Entonces ahí le corresponde a la abogada de Matilde hacerse el indignado, el ofendido, que el proyecto de vida de Matilde sea frustrado de manera grave por este atropello, que la vida de su propia clienta ya no va a ser la misma nunca más, ¿no es cierto? Que se le ha creado una herida, no solo física, sino mental, que jamás se cerrará. Mi pobre clienta va a tener pesadillas el resto de su vida por este incidente, el más doloroso y traumático que ha vivido en su existencia. Y la verdad, mi querido colega, no estoy seguro de que mi clienta quiera algún tipo de arreglo con usted. Entonces, yo ya tengo que dejar que el asunto pase más o menos hasta que el fiscal convoque a a la diligencia de acuerdo reparatorio, y en ese caso, ahí el abogado me va a llamar a mí y me va a decir, bueno, doctor, nos está convocando el fiscal. Yo he tratado de hacer entrar en razón a mi clienta para que se sienta a negociar con su cliente, pero ella hasta sigue ofendidísima. Quisiera, por favor, que en caso, no le estoy asegurando, pero en el caso de que mi clienta Matilde quisiera solucionar este tema con usted, ¿de cuánto estaríamos hablando? Entonces dice el abogado de Yair, ya, en ese momento a mí me toca hacerme el difícil. No sé, la verdad, mi cliente Yair está muy contrariado porque él de buena fe, con toda gentileza, ¿no es cierto?, ofreció una salida razonable a este enojoso problema, y la verdad la actitud de su clienta no le ha parecido, ¿no? Entonces, no sé, voy a hablar con él a ver si es que de todas maneras está interesado. Bueno, la idea es que faltando 24 horas para la diligencia fiscal, lleguemos a un acuerdo y ya lleguemos a la diligencia misma con una propuesta. ¿Cuánto tiempo toma toda esa telenovela, abogado? Calculo un par de meses. ¡Un par de meses! Sí, un par de meses. Un par de meses, 10,000 soles. Hermano, lo arreglas en 10 días y te pago 25,000. ¿Dónde pasaría eso? O sea, si en lugar de 2 meses me solucionas el problema en 10 días, te pago más del doble de lo que me has pedido. Eso funcionaría si este accidente pasa en Manhattan. ¿Saben lo que pasa en el Perú? En el Perú lo que pasa es lo siguiente. Se va a la diligencia, cualquiera de las dos, ¿eh? Para esto no hay mayor esfuerzo, o para mayor diferencia. Principio de oportunidad, terminación anticipada. Para estos efectos no hay diferencia en cuanto al régimen económico. Entonces ya, le solucioné el problema al cliente vía principio de oportunidad o vía terminación anticipada. Digamos, hemos estado 2 horas en la diligencia y por fin se llegó a un acuerdo. Entonces, acabada la pelea, solucionado el tema, el abogado dice, pues, creo que le habrá quedado claro
mi querido amigo Yair, que soy un abogado competente, ya le solucioné su tema. Sí, sí, ya veo que lo solucionó, le estoy muy agradecido. Señor abogado, ¿cuántos son sus honorarios? Bueno, por ser por usted, porque me cae bien, 5.000 soles. ¿Qué responde en Perú el cliente? ¿5.000 soles por 2 horas? 2 horas de chamba, 5.000 soles. Ya, pues, señor abogado, no sea vivo, pues, ¿me ha visto la cara de idiota o qué? ¿Cuánto le daré por 2 horas? Bueno, 300 soles. Y esto es, ¿ah? Y si quiere, pues, 300 soles y para su menú. ¿Qué cosa quiere por 2 horas? Bueno, bajo el principio jurídico, solo una vez capan al gato, ese pobre abogado, con el corazón partido, como la canción de Alejandro Sanz, la siguiente vez que lo convoquen a un principio de oportunidad, la siguiente vez que lo convoquen a una terminación anticipada, ese cachorro de abogado, él mismo va a meter candela para que no haya principio de oportunidad ni haya terminación anticipada. Y que nos vayamos a un juicio largo. Y en ese juicio largo le voy a sacar 3, 4 veces más de lo que le estaba pidiendo inicialmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos también un estímulo perverso, ¿no? Ese es otro estímulo que no ayuda ni a la aplicación del principio de oportunidad, ni a la aplicación de la terminación anticipada. Siempre cito para la terminación anticipada un caso de ficción, pero también tengo un ejemplo de la vida real. Y el caso de ficción es de una película de hace, Jesucristo, ¿cómo ha pasado el tiempo? 29 años. Madre de Dios. Se usa mucho en cursos de litigación esta película. Es A Few Good Men, unos pocos hombres buenos. Es con Demi Moore y Tom Cruise, el primo de Celia Cruz. Quienes han visto la película, a veces la pasan los domingos en la tarde en Frecuencia Latina, es 2 infantes de marina en la base naval de Guantánamo, Cuba, que han sido acusados de matar a un compañero. Entonces son llevados al cuartel general de la Marina de los Estados Unidos en Virginia, costa atlántica, y allí va a ser su juicio por este homicidio. Por supuesto que ahí hay una enorme diferencia entre la justicia penal militar policial norteamericana y la justicia penal militar policial peruana. Eso en Perú no se vería ante un fuero militar, eso lo vería un fiscal del Ministerio Público y un juez del Poder Judicial, ¿no es cierto? El tema del bien jurídico, ¿no? Si el bien jurídico vida no es un bien jurídico castrense, es un bien jurídico común, entonces obviamente lo tiene que ver el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero allá no, ¿no? Y eso incluso explica esta serie, quien la haya visto, creo que Global, me parece, Global TV pasa estas series en la señal abierta. Y bueno, los que tienen cable obviamente lo pueden ver en cable, ¿no? Las series NCIS, ¿no? Que por desgracia se han traducido mal, ¿no? La traducen estas series como criminología naval, no, no es criminología naval, es criminalística naval, ¿no? Ahí el que hizo la traducción definitivamente era un ignorante en derecho. Bueno, ¿qué sucede? También los casos que se ven en esas series, que son 2, ¿no es cierto? ¿O 3? No, son 3. Son 3 series de detectives navales. Todos los casos que se ven ahí, todos, absolutamente todos los que se ven ahí, no los vería en Perú el fuero naval o el fuero militar, ¿no? Yo lo vería el Ministerio Público, la policía, la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Bueno, entonces, hay
este proceso, pues que digo que se va a seguir contra Marinos por homicidio. Y no se va a seguir ante el Poder Judicial, sino ante el fuero. Y bueno, Tom Cruise es un abogado junior, ¿no? O sea, un cachorro que acaba de egresar, o hace poco ha egresado y hace poco se ha titulado. Comentaba yo que ahí tenemos también una gran diferencia con el mundo norteamericano, ¿no? La Marina de los Estados Unidos, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército de los Estados Unidos, salen a buscar a los más brillantes jóvenes que acaban de titularse para pedirles que se asimilen. Y obviamente ellos siguen el famoso principio jurídico: tú obtienes aquello por lo que pagas, ¿no? Si pagas maní, tendrás mono. Entonces, claro, si quieres traer a los más jóvenes cachorros del derecho, tienes que pagarles bien, pues, ¿no? No como pagarías, pues, a un abogado senior, no, pero sí, ¿no? Dentro de lo que cabe para un abogado junior, tienes que darle un sueldo competitivo, pues si no, ¿para qué me asimilo? O sea, ¿cuál es el chiste de asimilar? ¿No es cierto? Entonces, claro, si quiero tener a los mejores, tengo que hacer, pues, un pago de unos emolumentos interesantes, ¿no? Tentadores. Bueno, entonces Tom Cruise tiene, creo, mi edad o hasta un poco más, creo. Pero bueno, estamos hablando de hace casi 30 años, entonces, claro, lucía todavía como un cachorro de abogado, que se asimila, ¿no?, a la Marina. Y el tipo había sido contratado porque era, pues, un tigre en su breve práctica privada, un tigre en derecho procesal penal. Resulta que como sus clientes no quieren una terminación anticipada, pre-bargaining, el hombre tiene que ir a juicio. Entonces, después de la primera audiencia preliminar, o sea, hay una escena ahí, casi nadie ha reparado en esa escena, todos se van, ¿no? Los procesados se van a su celda, el juez se retira, se van sus compañeros de defensa, que son dos abogados, y trabaja con Demi Moore y otro chico más, la defensa, se va el fiscal, se van todos, o sea, toda la sala queda vacía, y Tom Cruise se queda espantado en la sala de audiencias. Así que esto había sido un juicio oral. Para repetir un lema del desdichado expresidente PPK, en su perra vida había ido a un juicio oral. Y uno podría decir, entonces Tom Cruise era un estafador, pues le hizo creer a la Marina de los Estados Unidos que era un excelente penalista, y resulta que el desgraciado nunca en su perra vida había ido a un juicio oral. No, no es así. Es al revés. Tom Cruise era un excelente abogado penalista, no a pesar de que nunca ha habido un juicio oral, sino precisamente porque nunca había un juicio oral. ¿Se acuerdan de la moneda? Yo les dije que hay una moneda que tiene dos caras, ¿no es cierto? ¿Cuál es una cara? El caso claramente se va a perder. El otro lado de la moneda es el caso claramente se va a ganar. Estoy hablando de la partida del abogado de la defensa, ¿no es cierto? Entonces, si el caso claramente el procesado lo va a ganar, lo único que tiene que hacer el abogado de la defensa es hablar con el fiscal y decir: señor fiscal, no se suicide, no lleve esto a juicio, va a ser usted el ridículo. O sea, para que usted no pierda su chamba, porque allá, pues, en Estados Unidos, al fiscal, para evaluarlo, no le preguntan estupideces, ¿no? Van a lo esencial. ¿Usted sirve de fiscal? ¿Funciona como fiscal? ¿Es eficiente como fiscal? ¿No? Antes de preguntar estupideces, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí me evalúan por si gano los casos como fiscal. Entonces, pierdo muchos casos, me botan del trabajo. Entonces, yo fiscal lo pienso 30 veces antes de acusar un caso. O sea, tengo que ir con bastante probabilidades de ganar. No puedo tener un récord impresionante de casos perdidos.
porque me botan del trabajo. Entonces, claro, mi labor como abogado de la defensa es, señor fiscal, no se suicide. No se suicide. Archive esto. No vamos a ninguna parte, señor. Por otro lado, si el caso claramente lo va a perder la defensa, entonces la labor del señor abogado es conseguir los términos de una rendición honrosa. Entonces, vuelvo a decir, 12 años de cárcel, 12 años de cárcel no es la felicidad para nadie. ¿Qué es 12 años? Un día de cárcel ya es el infierno. Pero 12 años es menos malo que 20 años. ¿No es cierto? Ya, cuando eso es mi alternativa, mi consejo de abogado es ese. ¿No es cierto, señor? No sea necio, porque si usted se pone necio, va a recibir 20 años. Si negociamos sagazmente con el fiscal, tal vez logremos unos 12. Una vez más, 12 años en la cárcel no es el paraíso, pero es mucho peor estar 20, pues. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco el marco procesal de esta cosa llamada terminación anticipada, ¿no? Tiene un marco, esto lo ha precisado el Acuerdo Plenario 5/2008, es durante la investigación preparatoria formalizada, antes no puede haber, o sea, tiene que ser luego la disposición del 336, en que se formaliza la investigación preparatoria, pero es antes de la acusación, o sea, no va en etapa intermedia. Pueden pedirlas el fiscal y el imputado, y se trata de una audiencia privada. Aquí tenemos en la audiencia privada un tema de cinismo, Este tema de cinismo, lo digo cinismo en el sentido nociológico. El cinismo es primo hermano del escepticismo, pero el cinismo tiene como escuela filosófica un matiz, digamos, un poco más gozoso, ¿no? Un escéptico puede ser una persona sufrida, pero el cínico no sufre por aquello por el cual el escéptico puede sufrir. ¿Qué es aquello por lo que sufre el escéptico? Probablemente nunca lleguemos a la verdad. Entre nosotros y la realidad hay tantas barreras, tantas cosas intermedias, que jamás llegaremos a conocer la realidad tal como es. Entre mi mente y la realidad están mis prejuicios, están mis categorías mentales, está la educación que recibí de mi papá y de mi mamá, está la universidad donde estudié, está donde hice mi primaria, está qué religión profeso. Ya, todas esas cosas van distorsionando mi percepción de la realidad. Bueno, el escéptico puede dolerse de eso, el cínico no, el cínico goza de eso, ¿no? Lo restriega en la cara de sus rivales, ¿no? Disfruta de que no se pueda postular una verdad absoluta. Entonces, eso de por qué la audiencia es privada tiene un matiz cínico. Voy a explicarlo en unos momentos. El principal se dice que continúa su tramitación y ahí la verdad no se entiende para qué demonios continúa el principal. ¿En qué sentido no se entiende? Se supone que si ya vamos a una terminación, se supone, ya tenemos todo para resolver. Entonces, si ya tenemos todo para resolver, ¿para qué seguimos haciendo diligencias? Pues, si seguimos haciendo diligencias, quiere decir que el panorama todavía no está completo. Si el panorama no está todavía completo, entonces, ¿para qué estamos hablando de una condena anticipada? ¿Para qué? Entonces, una de dos, pues, o sea, o ya el asunto está bien claro, que el procesado va a perder, o todavía no está tan claro. Y si todavía no está tan claro, por eso el principal sigue su curso, entonces no hagamos terminación, pues, ¿no es cierto? Continuemos investigando a ver qué hay.
Hay una torpe decisión de nuestro código. Esto en Estados Unidos no pasa. El código dice que se puede, los legitimados, o sea, el fiscal y el imputado, pueden iniciar el proceso de terminación con un pedido conjunto. Ambos dos presentan un solo escrito diciendo, señor, nos queremos acoger a la terminación anticipada, estos son los términos del acuerdo, y después de que hemos acordado esto, bueno, acordamos también que la pena va a ser esta, la reparación civil va a ser esta, y las consecuencias accesorias pueden ser tales y cuales. Un tema súper interesante es el tema de la suspensión. O sea, si llegamos a un acuerdo de 3 años, no es solo que llegamos a un acuerdo de 3 años de pena privativa, sino que 3 años suspendidos, ¿no es cierto? Porque podía salirle de alguna manera el tiro por la culata al procesado, ¿no? Que negocia 3 años, principio de 3 años efectivo, ¿no es cierto? Obviamente, eso no le va a gustar mucho, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, se puede, claro, si estamos dentro de los límites para suspender la pena, que como sabemos es 4 años o menos, se puede incluir, ¿no? Estos años serán suspendidos, ¿no es cierto? Entonces, esto es absurdo. Incluso fíjense lo que dice el 468, inciso 4, porque como esto es facultativo, que sea un pedido conjunto, hipotéticamente, el fiscal solito puede presentar una solicitud al juez. Dice, señor juez, se me está ocurriendo que tal vez, a lo mejor, quién sabe, podamos hacer una terminación anticipada. Lo mismo también el inculpado. El inculpado, él solito, podría presentar una solicitud al señor juez y el señor juez dice que, señor juez, quisiera ver la posibilidad de si acaso tal vez el señor fiscal quisiera conversar conmigo para una terminación anticipada. Entonces, eso es una estructura plenamente estúpida en nuestro código. O sea, solo un idiota ha podido diseñar eso. Hay que estar bien desconectado de la realidad para hacer eso. Una vez más, la gran tragedia griega de nuestro sistema de justicia. Notificación. Notificación. Ya. ¿Qué pasa con la notificación? Vamos a perder 1 kilo de tiempo solamente para notificar a las partes para que vengan. Eso que repito, en cualquier país civilizado eso toma 10 minutos, notificar. Bueno, acá puede tomar días enteros, ¿cierto? Días enteros. Ya. Entonces, logramos que vengan las partes. Ya, vinieron las partes. Y fíjense lo que tendría que suceder de manera bastante idiota. 468. Supongamos, es el procesado el que él solito ha pedido una terminación anticipada. Entonces se hace la audiencia y en la audiencia el señor juez le comunica, ¿no es cierto?, a el fiscal, señor fiscal, acá el señor procesado quiere una terminación anticipada. O sea, el idiota que ha redactado esto no tiene ni idea de lo que cuesta hacer una audiencia, formar una audiencia, organizar una audiencia. O sea, el idiota que ha redactado esto cree que hacer una audiencia es tan sencillo como entrar a la sala de audiencia y prender la luz y prender los micros. Ya está, ya estamos acá, hagamos la audiencia. O sea, el idiota ese no sabe todo lo que cuesta, y no solo estoy hablando de dinero, hacer una audiencia, organizar una audiencia, convocar una audiencia. Eso ya ha sido incluso costeado económicamente, ¿eh? Cuesta un montón de plata hacer una audiencia. O sea, el solo hecho de que estemos todos ahí juntos, ¿no? Con las cámaras de Justicia TV, los micros, las luces prendidas. Eso solamente empezar y ya cuesta un montón. Cuesta tiempo, cuesta hígado, cuesta dinero. Y bastante. Y fíjense la estupidez.
señor fiscal, le comunico acá el señor procesado quiere una terminación anticipada. ¿Qué tiene que decir? No, señor juez, la verdad no me interesa. Se acabó la audiencia. ¿Se dan cuenta? Hay que ser bastante torpe para haber diseñado eso así. En Estados Unidos eso no sucede, ¿no? Esto tendría pues un poco el mal sabor, ¿no es cierto?, de esos tímidos en el amor que no buscan pues a la persona amada, sino al mejor amigo o a la mejor amiga del ser amado, ¿no? Porque, oye, anda, ve y dile, por favor, que me gusta, ¿no? Entonces, eh, oye, discúlpame, hermanito, yo violinista no soy, ¿no? O sea, si mi amiga o mi amigo te gusta, díselo pues, ahí está, tiene oreja. Ponte delante y dile, oye, te quiero decir esto. Y dile, pues, a ver qué te dice. O sea, ¿para qué me dices a mí para que te lo diga a él? Exactamente la misma idiotez aquí. El procesado diciéndole al juez, señor juez, ¿el fiscal querrá una terminación anticipada? ¿Qué debería responder en un país civilizado el juez? A mí qué cuernos me importa lo que puede estar pensando el fiscal o no sobre tu deseo de hacer una intervención anticipada. La verdad, hermanito, me vale madre lo que pueda estar pensando el fiscal. A mí lo único que me interesa es que ustedes dos ya se hayan puesto de acuerdo y vengan con un proyecto de acuerdo. O sea, yo no voy a hacer en Estados Unidos la estupidez, ¿no es cierto?, de convocar al fiscal para que el fiscal me diga, no, no me interesa. Discúlpeme, tengo demasiadas cosas que hacer para perder mi tiempo de esa manera. Ya, búscalo al fiscal, conversa con el fiscal y si él quiere, ya, vienen los dos pues. Pero no esta idiotez que está puesta en nuestro código. Que cada una de las partes puede presentar un pedido solo, para que recién en la audiencia se diga, oye, la otra parte, tu contraparte quiere una terminación. ¿Te interesa? Bueno. Lo que sí tiene sentido es notificar a los otros sujetos procesales, ¿no? Como todos sabemos, el proceso tiene partes necesarias y partes contingentes. Las partes necesarias son el fiscal y el imputado. Y las partes contingentes son todos los demás, ¿no? El actor civil, el tercero civil y la persona jurídica, las consecuencias accesorias. Estas otras partes, que no son las legitimadas para el proceso, ¿no es cierto?, pueden pronunciarse sobre si procede o no la terminación y pueden sustentar sus pretensiones, ¿no es cierto? Bueno, sobre el tema de las pretensiones podría ser, por ejemplo, el tema de la reparación civil. El agraviado podría decir, bueno, que ellos lleguen a un acuerdo, me parece bonito, allá ellos, pero en el acuerdo la reparación civil está fijada en 5.000. 5.000 es muy poco. En realidad, yo demando 25.000. Al revés será el tercero civil, ¿no es cierto? Señor juez, bueno, que las partes necesarias hayan llegado a un acuerdo, me parece bacán, qué bonito, los felicito, que les vaya bien. Yo no tengo mayor interés en eso, pero el tema es el siguiente. Ahí se ha fijado una reparación civil de 25.000. Y como yo soy tercero civil, yo voy a tener que pagar solidariamente esos 25.000. ¿Sabe qué, señor? 25.000 es demasiado. El daño causado aquí no es de 25.000. Entonces pido que el acuerdo se valore en 5.000, ¿no? Por decir algo. A eso se refiere con que se pronuncian los demás sujetos procesales, ¿no? Que ellos hagan ver sus pretensiones. ¿Qué pretensiones tienen? Bueno, ya hemos puesto las concurrencias forzosas. Imputado y abogado son una sola parte procesal, pero se hace esta especificación como si fueran tres, porque tiene que estar ambos, ¿no? No se puede hacer la terminación en solo el fiscal con el abogado, ¿no? Ni tampoco el fiscal solo con el imputado, ¿no? El imputado tiene que estar necesariamente con su abogado defensor.
El fiscal expone cuáles son los cargos. Quien quiera que haya pedido, se empieza diciendo, señor fiscal, explique de qué trata este caso. Bueno, le imputamos al señor haber hecho tales y tales y tales cosas. El juez luego le explica al imputado cuáles son los alcances, consecuencias y limitaciones que suceden si es que él se acoge a la terminación, ¿no? Y el procesado dirá pues lo que tenga que decir, ¿no? No, señor, no me interesa, porque yo soy inocente, quiero ser absuelto, no quiero una sentencia conformada. Y luego los sujetos procesales se pronuncian conforme sus pretensiones, como ya hemos dicho. El juez insta a las partes a llegar a un acuerdo. Las partes que han concurrido, ¿no es cierto? Y por eso se puede suspender la audiencia, ¿no? Pero brevemente, no es que se corta para otro día, no. Simplemente se hace un cuarto intermedio y luego se reanuda en el mismo día. Esta terminación no tiene grados intermedios, como tiene la conclusión. En la conclusión anticipada, lo que puede suceder es que se acuerde 12 años de pena y el juez diga, no, 12 años no es lo correcto, es 15 años, ¿no es cierto? Pero acá no. Si el juez cree que las razones de ley apuntan a 15 años, pero el acuerdo es por 12 años, simplemente desaprueba el acuerdo. Aquí no hay la posibilidad de moderar, atenuar o agravar los términos del acuerdo. O se aprueba tal como está, o se rechaza tal como está, ¿no es cierto? Y si se rechaza, bueno, continúa pues el proceso, ¿no? El juez emite sentencia en 48 horas. ¿Sobre qué puede controlar el juez? La calificación jurídica del hecho punible, la pena por imponerse y si es que lo acordado es razonable y obran elementos de convicción suficientes. Ese control judicial revela una cosa muy importante. Revela que en el fondo, pese a que a algunos no les gustaría, nuestro modelo procesal es un modelo escritural. Se basa en documentos escritos. Nosotros no tenemos una verdadera oralidad. Nosotros tenemos una oralidad de juguete. ¿Por qué? Porque hacemos audiencias, pero esas audiencias se basan en documentos escritos. Los elementos de convicción que uso yo en una prisión preventiva son los elementos de convicción que puse por escrito en mi requerimiento de prisión preventiva. La discusión de la etapa intermedia se da sobre el escrito puesto por el fiscal, que se llama acusación, y sobre la respuesta escrita de las otras partes procesales, que es la absolución de la acusación. El fiscal no puede salirse de ese documento escrito. La defensa no puede salir de lo que respondió por escrito. Entonces no me van a decir pues que nuestro modelo es oral, pues, eso no es oralidad, pues, pero eso ni en Neptuno es eso oralidad. Ponerme a repetir lo que ya puse por escrito, por favor, o sea, no me vengan con ese tipo de cosas. Y aquí también se ve clarísimamente que se trata de eso, ¿no es cierto? Porque no hay pruebas y a pesar de que no hay pruebas, el señor juez va a decir si los hechos están conforme los elementos de comisión. Los hechos acordados son conformes con los elementos de comisión. Es decir, supongamos, por la razón que fuese, doctores, por la razón de que el fiscal es torpe, por la razón de que el fiscal es corrupto, los hechos son calificados como hurto agravado. Ya. ¿Y en qué consistió el hurto agravado? Bueno, consistió en que el procesado se acercó a la víctima en circunstancias en que la víctima salía del centro comercial La Rambla
y le pidió dinero al mismo tiempo que le mostraba un cuchillo de 35 centímetros. Entonces la víctima, atemorizada, se dejó despojar de su cartera. Ya, ¿qué es eso? Hurto agravado. Bueno, eso no es hurto agravado, pues, ni en Birmania, ¿no es cierto? Entonces, el juez, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? No aprueba el acuerdo. ¿Por qué no apruebas el acuerdo? Porque los hechos, ¿no es cierto? El hecho punible no tiene elementos de convicción conforme con lo que ustedes dicen, ¿no? De la calificación. La calificación no es conforme con la realidad. Pregunta de oro. ¿Cómo sabes que esa calificación, hurto agravado, no corresponde con la realidad? ¿De dónde sacas esa información? Si es que no ha habido pruebas. ¿Cómo sabes entonces que calificar esto como hurto agravado no es correcto? ¿Cómo lo sabes? Bueno, ya saben la respuesta. Leyendo, porque he leído el expediente. Así que no me vengan a decir porque código oral, por favor. A ver, Marx Priscil dice, se puede apelar el auto que resuelve la determinación anticipada a pesar que el imputado aceptó el acuerdo. Marx, el criterio virtualmente exclusivo que tiene nuestra Corte Suprema es hecho atípico. Ese es, digamos, el criterio, creo, casi uniforme de nuestra amada Corte Suprema. Un ejemplo que siempre suelo poner. El ejemplo es el de seducción. Seducción, 175, es tener sexo con una persona de más de 14 y menos de 18 mediante engaño. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un muchacho que Jesucristo, desde tercero de secundaria, ahí en el barrio, empezó a estudiar inglés y se ha hecho las 3 etapas. En el británico o en el IMNA, pero se ha hecho los 3 niveles de inglés y ha aprobado su TOEFL. ¿Por qué? Porque el tipo, desde que empezó la secundaria, la tiene clarísima. Quiere irse a Estados Unidos. Así que tiene parientes allí, ¿no es cierto? Los parientes ya le han dado datos de universidades norteamericanas que aceptan certificados de estudios secundarios de Sudamérica. Oye, el hombre ya está planificando su vida sobre ese vivir, radicar en los Estados Unidos, ¿no? No son sueños de opio, repito, tiene familiares allá y los familiares en efecto lo quieren acoger allá para que él pueda hacerse su futuro en ese país. Entonces, ya todo el mundo en el barrio sabe eso. Y resulta que este fulano, cuando ya tiene, pues, no sé, 21 años, bueno, le propone tener relaciones a una jovencita de 16. Y la jovencita dice, pero tú me vas a romper el corazón, maldito, porque tú ya te vas. Entonces, ¿qué sentido tiene que te entregue las primicias de mi amor si te vas a ir? Entonces el perro le dice, mi amor, si eres mi mujer, así, por la zarita, te llevo a los Estados Unidos conmigo. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué hace? Tiene sexo con el fulano. Después que han tenido sexo, el perro le dice, flaca, ha sido literalmente un placer haberte conocido. Chao. Y se larga a los Estados Unidos sin ella. Entonces la pobre mujercita de 16 queda llorando. Lo extraditan al fulano
y bueno, el fulano le remuerde la conciencia, la ve tan llorosa a la pobre criatura que dice, sí, he sido un perro. Sí, señor, me cojo la terminación anticipada. Sí, le he roto el corazón. Soy un miserable. Ya, perfecto. Después de esa condena, su primo Carlos, abogado, le dice, pero qué bruto eres. ¿Cómo vas a aceptar eso como seducción? Es que tuve sexo con ella. Pues. Sí, pues. Y le dije que si tenía sexo conmigo, me la llevaba a Estados Unidos, pe. Y no me la llevé, pe. Y entonces le he engañado, pe. No, idiota. No la has engañado. Le has incumplido. Anunciar algo futuro y luego no cumplir con ese futuro que yo mismo anuncié, eso no es engañar, eso es incumplir. Y el tipo penal no dice tener sexo con un adolescente mediante incumplimiento, sino tener sexo con un adolescente mediante engaño. O sea, ¿qué idiota te ha hecho creer que incumplir es engañar? Incumplir no es engañar, incumplir es incumplir. Y eso es un precedente vinculante, Marx. Recurso nulidad 1628-2004 ICA. Es del profesor Prado Saldarriaga. Esto es del 6 de abril de 2005. Ofrecerle a un adolescente lo que fuese, que te voy a regalar una joya, que te voy a casar contigo, te voy a llevar a los Estados Unidos, que te voy a hacer artista de cine, que te voy a hacer nombrar Miss Perú, y no cumplirlo para tener sexo con la bebé, eso no es seducción, porque no es engaño. Eso son promesas incumplidas. Las promesas incumplidas no son engaño, son incumplimientos. Entonces, claro, si este nuevo abogado, su primo Carlos, ¿no es cierto?, quisiera, por ejemplo, una revisión de sentencia condenatoria o hiciera lo que tú estás diciendo, Marx, una apelación, ¿cuál sería el argumento de Carlos, el abogado de este jovenzuelo? Sería, señor, si bien es cierto que mi cliente aceptó, mal asesorado, el hecho no es típico. Entonces, por principio de legalidad, tiene que decir, bueno, es cierto, él aceptó eso, pero con los términos del principio de legalidad, no, eso no es delito, pues así que no procede, ¿no es cierto? En caso de restricción de la autorización anticipada para delitos de libertad sexual previsto en el artículo 471, podría plantearse que el mismo contraviene el principio de igualdad ante la ley regulado como derecho fundamental. ¿Cabría un supuesto control difuso? Bueno, sí. Miguel Vela está señalando un grave problema, ¿no es cierto? Antes de llegar al grave problema, acá quería, ¿por qué el proceso se hace en audiencia reservada? ¿Por qué? Porque si no se llega a un acuerdo, se tiene la declaración como inexistente. Esto es enormemente cínico. En ese sentido de cínico que estaba diciendo, el sentido filosófico de cínico, ¿no? No es el sentido común y corriente de cínico, ¿no? O sea, no es que si Pamela, ¿no es cierto?, ve que su enamorado está besándose apasionadamente con su mejor amiga, con su best friend, y ella, Pamela, los ve, ¿no es cierto?, en plena acción, y después cuando ella, pues, ¿no?, peche a su pareja, dice, oye, miserable, has estado chapando con mi mejor amiga, y dice, ¿yo? No, te habrá parecido, me has confundido, flaca. ¿No es cierto? Entonces, claro, ¿qué va a decir Pamela? Eres un cínico. Ya, no, en ese sentido no. No estoy hablando de cínico en ese sentido, estoy hablando del sentido filosófico de cínico. Este es enormemente cínico. ¿Qué pasa si la audiencia fuese pública? Si la audiencia fuese pública, pasaría lo siguiente. El señor juez convoca, se realiza la audiencia y aplicando pues el 468, inciso 4, el señor juez dice, bueno, señor, ya que estamos acá, los insto a que conversen. Señor procesado, recuerden, lo hemos visto también, hay una posición de
la defensa, ¿no? Empieza el señor fiscal pone los cargos y luego se pronuncia el imputado. Entonces, en ese momento, ¿qué va a decir el imputado para continuar con la audiencia? Bueno, sí, señor, ¿no? Sí, yo cometí el delito, estoy muy arrepentido y bueno, yo agradezco esta oportunidad que me da el señor fiscal para, ¿no es cierto?, tener una terminación anticipada. Así que sí, señor, de verdad no debí cometer ese error. Así dicen los delincuentes, ¿no? Llaman a su delito de error. No debí cometer ese error, señor, estoy muy arrepentido. Ya, perfecto. Muy bien. Ah, caramba, qué bien, qué bien, qué bien. Me alegra mucho, dice el juez, que a pesar de que no ha habido acuerdo previo, que solamente usted, señor procesado, ha solicitado, bueno, vea usted con buenos ojos que el fiscal ha pedido una terminación anticipada. Bueno, pues entonces los dejo ahí para que conversen sobre la pena. Y resulta que el fiscal entra con arma larga. Entra maleado el fiscal. Bueno, hermanito, tu pena, 20 años. ¿Qué? 20 años. Oye, pero me estoy acogiendo, pe, desgraciado. No, pues, pero no, con rebaja, 20 años. Porque en realidad, si fuéramos a juicio, yo te pido 25. Acá de buena gente, te la dejo en 20. No, pues, señor fiscal, no se malee. No, no me maleo. He aplicado las reglas de los tercios. Toca 20, pues, hermano. ¿Qué quieres? No, pues, señor. Y el abogado tercia, ¿no? Dice, señor fiscal, creo que usted no está haciendo una ponderación adecuada. Yo la verdad creo que si voy a juicio, podría conseguir menos de 20 años, ¿no? Entonces, no nos convendría pues un acuerdo por 20 años, es demasiado. Bueno, 20 años era mi última oferta. O sea, ¿no quieres 20 años? No, es mucho. Entonces no pasó nada. Eso es cínico. ¿Por qué? Porque si eso se hiciera en audiencia pública, recuerden, antes del cuarto intermedio, íbamos a escuchar al procesado diciendo, bueno, sí, estoy muy arrepentido, yo agradezco que el señor fiscal, ¿no es cierto?, me dé esta oportunidad, ¿no?, de un acuerdo razonable, ¿no es cierto? Y cuando se reabra la audiencia después del cuarto intermedio, vamos a ver al procesado diciendo, no, yo soy inocente. Entonces, claro, el público quedaría impactado. Oye, ¿lo hemos escuchado al desgraciado confesar que él cometió el delito? ¿Cómo va a estar diciendo ahora que es inocente? ¿No es cierto? Eso es enormemente cínico. Pero bueno, es una de las reglas del pragmatismo norteamericano, ¿no? Como yo siempre digo, y Jorge Luis me lo hacía recordar el otro día, la terminación anticipada no es hija del plea bargaining norteamericano, en realidad es nieta del plea bargaining. Nosotros hemos tomado esa institución de Italia, que a su vez la tomó Estados Unidos, ¿no? Por eso digo, nuestra terminación no es hija, sino es nieta del plea bargaining norteamericano. Y bueno, como el ADN viene de Estados Unidos, esto es enormemente pragmático. O sea, oye, ¿cometiste el delito? Depende, pues. ¿Cómo que depende? ¿Depende de qué? Y si me conviene, pues. Si me conviene, sí, cometí el delito. ¿No me conviene? No, yo soy inocente. Eso se llama cinismo, ¿no es cierto? A eso me refería con cinismo. Muy bien. Hay una lista negra, y yo lamento que exista esta lista negra. Esto lo ha mencionado Miguel en su pregunta, Miguel Vela. Esto empezó con la ley 30.076 y se dijo que, bueno, lo que puede recibir una persona que se acoge a la confesión, a la terminación, puede, no tiene, puede recibir hasta 2 beneficios. Primer beneficio, confesión sincera. La confesión sincera, 160, 161, no está pensada en la cara de perro triste que pueda tener el procesado. ¿En qué está pensada la confesión sincera? Que lo que tú confieses nos ayude a nosotros fiscales.
Esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea central. Entonces, esa rebaja de pena no es porque le hemos visto cara de perro arrepentido al señor procesado, es porque lo que él ha admitido nos ha ayudado a descubrir la participación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Robo en batería. Una batería agarra un carro, ha estado recorriendo, eso se llama raqueteo, ha estado recorriendo la ciudad en la noche y ha estado asaltando gente al paso. Han hecho 23 asaltos, o sea, ataques, durante toda la noche madrugada, paseándose por la ciudad, ¿no? Ahí donde veían un borrachito, bajaban lo cuadrado, ¿no? Una pareja saliendo de un hotel también, ¿no? Y encima todavía vejaban sexualmente a la señorita. Una universitaria que regresa de sus clases, ¿no? También, o sea, le quitaron sus laptops y hasta la honra. Y así, 23 latrocinios toda esa noche. Ya. Las víctimas describen un carro de color anaranjado, pero no se ha dado con el carro. Entonces, por ejemplo, confesión sincera, ese carro es de uno de nosotros, es de Ernesto, y lo tiene en la calle Renovación 458, La Victoria. Ahí está, ahí hay un galpón, ahí está el carro. Entonces, en efecto, la policía va, allana el galpón, interviene el carro, se hace un trabajo de CSI, de escena del crimen, se toman huellas, etcétera, y en efecto, ¿no es cierto? Se encuentran ADN y huellas digitales de toda la banda que está procesada. Ahí entonces tenemos un caso de confesión sincera. No es solo que el perro admite haber participado en el robo, se allana la imputación de haber participado en los robos, sino que da una información que le ayuda a la justicia a esclarecer el caso. Cuanto más importante sea ese aporte, bueno, puede llegar a el tercio de la pena. El 471 da un beneficio adicional, un sexto de la pena. Con lo cual, fíjense qué interesante, ¿eh? Un tercio más un sexto es un poquito menos de la mitad. No es la mitad, es casi la mitad. Entonces, es súper interesante, ¿eh? Esto es evidentemente un estímulo para que el que tenga que confesar, confiese lo antes posible, porque cuanto antes confiese, su confesión será más útil. Y cuanto más útil sea, bueno, más será la rebaja, ¿no? A punto tal que casi podría llegar a reducir a la mitad, casi la mitad de su pena. Muy bien. Un enfoque lamentablemente idiota dado por nuestro legislador, que suele ser bastante idiota, dicho sea de paso, es tratar a estas dos rebajas, la de la confesión y la del 471, como premios a los delincuentes. Bueno, la verdad es que ser bastante idiota para pensar así, ¿no? Que yo estoy favoreciendo a la delincuencia. No, la idea no es favorecer delincuentes. La idea es llegar a la realidad de los delitos. ¿Qué pasó realmente en un evento delictivo? Para eso es que se dan los beneficios premiales, para eso es que se da la rebaja por confesión, para eso existe la colaboración eficaz, para eso existe la terminación anticipada. Todos estos supuestos rebajan pena. ¿Por qué se rebaja pena si el perro es delincuente? La colaboración eficaz se hace sobre un delincuente. La terminación anticipada se hace sobre un delincuente. La rebaja por confesión sincera se hace sobre un delincuente. Entonces, ¿cómo es que yo beneficio a los delincuentes? No, no es beneficio a los delincuentes. Es lo que se llama en latín un quid pro quo. O sea, quiero pescar a todos los peces de este delito. Bueno, voy a tener que dejar a 2 o 3 peces libres, pues.
Si yo me cierro y digo, no, yo no voy a negociar con estos colaboradores porque también son delincuentes, malditos miserables, que paguen su culpa, entonces obviamente estas personas que iban a ayudar a la justicia confesando detalles del delito, se van a callar, pues. Y al callarse, me cerraron la puerta a la verdad. Yo ya no puedo acceder a la verdad porque estoy limitado. No tengo estímulo. ¿Cuál es mi ganancia de confesar? Si confieso o no confieso, igual me van a poner la misma cantidad de pena. Entonces, ¿qué es lo que me hace a mí confesar? La rebaja de pena, pues. Por eso está el cinismo que había dicho yo hace un instante, ¿no? ¿Cometiste el delito? Depende. ¿Cómo que depende? ¿O cometiste o no cometiste? No. No hay un sí absoluto ni hay un no absoluto. Depende. ¿Depende de qué? Si me conviene. Seamos sinceros, si no hay un estímulo, nadie va a confesar, pues. Repito, o sea, ¿para qué me voy a declarar culpable si declarándome culpable o no declarando culpable igual voy a recibir la misma pena? No tiene sentido. Lo mismo también, los mismos idiotas, ¿eh? De los mismos productores de beneficio a los terroristas. ¿Cómo es posible que se le den beneficios penitenciarios a los terroristas? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Saquen esa basofia. Algún gobierno comunista y pro-terrorista ha puesto beneficios penitenciarios a los terroristas. ¿Cómo vamos a favorecer a esos criminales que han hecho tanto daño a la patria? No, idiota, no es así. La cosa es mucho más pragmática y más simple de lo que tu idiotez podría pensar. Es una cosa súper fácil de entender si no eres un idiota. ¿Saben qué pasa si a una clase de preso le dices, te comportes como te comportes? Si te he condenado a cadena perpetua, te vas a quedar hasta que salgas en un ataúd. Y si te he condenado a 30 años, hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, te vas a quedar 30 años. ¿Sabes lo que conseguimos con eso? Una bomba de tiempo. Un preso así es absolutamente inmanejable. No tienes cómo controlarlo, porque no tiene nada que perder. Cualquiera que no sea un idiota debería darse cuenta de eso. Entonces, el beneficio penitenciario de los terroristas no es que queremos favorecer a los criminales, no es eso, es simplemente poder tener un mínimo de manejo civilizado dentro de la cárcel. Y lo mismo, repito, estos beneficios premiales de rebaja de pena. No es que queremos premiar a los delincuentes, no, esa no es la idea, idiota, no, esa no es la idea. La idea es que tengo que hacer concesiones para llegar a la verdad, pues. Así de simple. Si no, me quedo sin saber la verdad y se me van los peces gordos. Así de sencillo. Entonces, pensando así, ¿no? Que esta rebaja del 471 es un favor que se le hace a los criminales, la ley 30.076 dijo, no va esta rebaja del 471 para reincidentes, para habituales y para crimen organizado. La ley 30.963 de hace 2 añitos, o poco más, ha añadido una lista mucho más grande. Tampoco los feminicidas, los que hacen las trata de personas, ¿no? Que como sabemos todo ha migrado, antes era todas las letras del 153, ahora son todas las letras del 129. Los casos de violación, prosenitismo y ofensas al pudor público, ¿no? Se sigue pensando que los juicios son un favor que se le hace a los señores procesados o condenados, a los delincuentes, y no, pues, no es un favor, simplemente es una concesión para fines de lograr llegar a la verdad para incriminar a los peces gordos. Esa es la idea. Claro, esto se puede usar mal, y claro, podría haber situaciones en las cuales se hagan concesiones espurias, ¿no es cierto? O sea, que algún juez estimulado económicamente con un soborno dé beneficios a quien no se lo merece y por lo tanto termine con pena reducida a alguien que no merece la pena reducida.
Pero si ese es el punto, entonces lo que hay que hacer es ubicar, procesar y sancionar a los jueces que hacen eso, que conceden estos beneficios de manera indebida. La solución no está en no dar los beneficios, ¿no es cierto? La solución está en, en regular su buena administración. Solamente menciono que del 153 hubo un añadido más, el 153 K, que ahora es el 129K. Ese no ha sido incluido en la lista de los tipos que no puede recibir la rebaja del 471. Respondiendo a la pregunta de Miguel, sí, ahí tenemos, creo, una transgresión al principio de igualdad. Me parece que ese es el caso. Y no hay un motivo razonable. O sea, yo puedo decir, voy a tratar en algunos aspectos al procesado, o perdón, al condenado por terrorismo, voy a evitar que el terrorista ya condenado reciba ciertas consecuencias legales que sí le doy a un estafador o a un falsificador, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, visita íntima, ¿no? Por decir algo, ¿no? Ya. El beneficio penitenciario de visita íntima sí se le puede conceder a un estafador, sí se le puede conceder a un falsificador de documentos, pero no se lo voy a dar a un violador sexual, no se lo voy a dar a un terrorista. Podría ser esa diferencia si es que hay una razón jurídica, una razón atendible en derecho. Si no la hay, tendría que tratar igual al condenado por violación sexual que al condenado por falsificación de documentos. No tendría que hacer una diferencia. Entonces, si se dijera, aquí hay un motivo, por ejemplo, para que los que hagan trata de personas o los que hagan violación o los que hagan proselitismo no reciban esta rebaja, ¿hay alguna razón? Una razón jurídica, quiero decir. Y vamos a ver con pavor. No hay. No existe. Eso no existe. No hay ninguna razón. No, es que el delito es muy grave. Disculpe, mijito. Porque el delito es grave, el perro ya tiene una condena. O sea, el Estado sí sabe que su delito es grave. Por eso le ha puesto una condena alta, porque su delito es grave. Así que, ¿qué más? No, es que como el delito es grave, tampoco debe tener este beneficio. Pero repito, ¿cuál es el vínculo causal entre que su delito sea grave y no le des el beneficio? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y como veremos, no hay ninguna razón jurídica para eso. Es la idea absurda, de que los beneficios penales, procesales y penitenciarios son un favor que se le hace a la delincuencia. Entonces, ¿cómo vamos a darle favores a delincuentes tan malvados y tan peligrosos? Quiero cerrar con un supuesto muy interesante, ¿no? Me está pasando en un caso que estamos viendo en el kiosco donde yo laboro, por lo menos hasta que no me voten del kiosco. Y es el tema de que el Acuerdo Plenario 5/2008 prohíbe que en la conclusión anticipada se pueda imponer ese beneficio 471. O sea que el que admite cargos en la conclusión, como ustedes saben, la conclusión se da, se da un tema en el juicio, ¿no es cierto? Se da en el juicio oral. Entonces, ahí no se puede dar al que admite cargos allí el sexto de rebaja. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que los beneficios son por ayudar a la justicia. Y la lógica del Acuerdo Plenario 5/2008, que es una lógica correcta, es ¿qué vas a ayudar a la justicia si ya estás empezando el juicio oral? Si ya estás empezando el juicio oral, quiere decir que la Fiscalía ya tiene todos los elementos para lograr tu condena. Ya a la Fiscalía no le falta averiguar nada. Entonces, tu confesión, entre comillas, no sirve de nada. Y por lo tanto, tú que te acoges a la conclusión, no deberías recibir este sexto de la rebaja. Y dice el acuerdo plenario, por supuesto que tampoco se le da el tercio de rebaja de pena
por esa razón, ¿no es cierto? No puede recibir ese beneficio, porque ya no tiene nada de utilidad que confiese. Bueno, el supuesto que quiero exponerles ya para cerrar esta exposición es la siguiente. Lo que pasa es que la terminación supone que todos los procesados de una causa se acojan. Basta que de todos ellos uno no quiera acogerse y se acabó, pues. Ya no hay terminación. El único supuesto que excepciona el código es el de los delitos conexos. ¿Qué es esto de delito conexo? El vínculo que hay, por ejemplo, entre robo y receptación. Gente que roba y otra gente que recibe la mercadería robada para venderla, para cachinearla. Entonces, claro, si en un solo proceso están los ladrones y están los receptadores, claro, todos los ladrones pueden acogerse a la terminación, mientras que los receptadores no. O al revés, ¿no es cierto? Se acogen los receptadores, pero no los ladrones. Ese es el único supuesto. Pero fuera de ese caso, todos tienen que admitir todo. Entonces, tenemos un supuesto en que una persona hace un acto de corrupción. El número 2 es su cómplice, el número 3 es su instigador. Entonces tenemos un acto de corrupción, un instigador y un cómplice. Ya. El instigador y el cómplice, desde el comienzo, han admitido su culpa. Pero el que hizo el acto corrupto no quiere admitir su culpa. Es tan idiota que cree que negando, ya está. Ya salió el caso. Que no niego. Bueno, ¿qué sucede? Ya les estropeó la terminación al instigador y al cómplice. Ya ellos no pueden lograr una sentencia anticipada de terminación porque tenemos que uno de los tres procesados no quiere llegar al acuerdo. Entonces, en mi modesta consideración, cuando el juez de juicio empieza el juicio oral y estas personas se acojan, yo, que juez del juicio, les concedo el beneficio de confesión, 1/3 menos de la pena, y les concedo el 6º de rebaja también, ¿no es cierto? Porque ellos sí han admitido desde el comienzo, sí han brindado información muy útil para el caso desde el comienzo. Lo que pasa es que no se han podido acoger a la terminación simplemente porque el tercero, un idiota, se niega, pues, ¿no? Se niega de manera terca. Entonces, creo que el acuerdo plenario no ha visto concretamente este matiz, ¿no? Y una vez más, como ya nos tiene acostumbrada la Corte Suprema, a generalizaciones absurdas, ¿no? O sea, algo que pasa en la mayoría de los casos o que pasa en muchos casos, ¿no es cierto? A veces la Corte Suprema tiene la torpeza de generalizar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ha pasado con el peculado. Como en un peculado, o 2, o 3, o 4, o 5, o 100 peculados se ha necesitado pericia, se saca una doctrina jurisprudencial. Siempre se necesita pericia para peculado. No siempre, eso no es así. No es siempre. Si es que calcular el daño patrimonial requiere que venga un contador público, sí, hay que llamar al contador público. Pero si resulta que lo único que necesitamos para calcular el daño es sumar y restar, no vamos a llamar a un contador simplemente para hacer una suma de 3 o 4 elementos, ¿no es cierto? 4 sumandos. Para 3 o 4 sumandos, hasta una calculadora me sirve. No necesito traer un perito para eso, ¿no? Entonces no se puede, pues, generalizar, ¿no? Bueno, entonces con esto, mis queridos doctores, doy por cerrada mi intervención el día de hoy. Les agradezco mucho la atención, las preguntas que ha habido y espero que haya una próxima ocasión para seguir compartiendo con ustedes.